Amenaza a Irán y deja G7. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide a los habitantes de Teherán, capital de Irán, abandonar el sitio de inmediato. Deja el G7 en Canadá para regresar a Washington ante la escalada en el conflicto del Medio Oriente. Estados Unidos no se ha sumado a los ataques, confirmó el Departamento de Defensa. Elección válida. Instituto Nacional Electoral declaró la validez de las elecciones de la Suprema Corte, Tribunal de Disciplina, Sala Superior y más, a pesar de evidentes irregularidades consideradas graves por 5 de los 11 consejeros, como los acordeones. En el estudio, el consejero Arturo Castillo. Matan a testigo clave. Patricio Reyes Landa, el Pato, testigo del caso Ayotzinapa y liberado por tortura, fue asesinado el fin de semana. Enfrentaba otro proceso en libertad. Más lluvias. Se forma depresión tropical en el Pacífico. Podría convertirse en huracán rumbo a Guerrero y Oaxaca, mientras se atienden los estragos por las tormentas de este lunes en el Valle de México. Muy buenas noches. La atención del mundo está puesta en Medio Oriente, en el conflicto que mantienen Israel e Irán, que con esta publicación que le presento ahora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hizo por la tarde, todo parece que el conflicto escalará aún más. En este tono, que puede interpretarse como amenazante, en su red social publicó que Irán debió firmar un acuerdo nuclear con Estados Unidos. En la misma publicación, llamó a la población en la capital de Irán a evacuar Teherán de inmediato. Este mensaje fue replicado en la cuenta oficial de la Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos, no solamente replicando lo que había dicho Donald Trump, sino subrayando la advertencia a los iraníes de evacuar inmediatamente la capital, Teherán. Debido a esta situación, minutos después del anuncio de Trump en la red social, la secretaria de prensa Karen Leavitt informó que Trump terminaría anticipadamente su participación en la reunión cumbre del G7 que inició hoy en Alberta, Canadá, para regresar de inmediato a Washington, D.C. Ante noticias falsas sobre ataques en Irán desde aviones estadounidenses, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, aseguró que las fuerzas de su país no han cambiado su postura defensiva, es decir, no están participando hasta el momento en los ataques que sí, Israel sí está encabezando contra Irán. En las últimas actividades que tuvo Donald Trump en Canadá, confirmó que, como para todos era evidente, él debía regresar lo más pronto posible a Washington y citó a su gabinete de guerra para reunirse a su llegada a la Casa Blanca. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró a Fox News en una entrevista que la postura del presidente estadounidense seguía siendo la de llegar a un acuerdo nuclear con Irán antes de iniciar un ataque. Así lo dijo. Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host. You did a fantastic job. Thank you in Canada. But you probably see what I see, and I have to be back as soon as I can. Wish I could stay for tomorrow, but they understand. Is there a reason, big, Mr. President, this is big stuff. The president, as he said today, his position has not changed. What you're watching in real time is peace through strength and America first. Our job is to be strong. We are postured defensively in the region to be strong in pursuit of a peace deal. And we certainly hope that's what happens here. And America First means we're going to defend American personnel and American interests. Veremos imágenes de hace unos momentos. Ya es la salida de Donald Trump de la zona donde se realiza la cumbre del G7. Ahí ya tuvo la última actividad, que fue la cena con los líderes de las 7 economías más importantes del mundo. Es la última actividad programada. Ya no continuó con la agenda de actividades que tenía para mañana. Entre ellas, la reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quedó cancelada, al igual que la reunión bilateral con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esto es hace apenas unos momentos, sí, allá todavía es de día, van varias horas de retraso con respecto al tiempo del centro de México, y sube al Marine One, que es el helicóptero oficial del presidente estadounidense, que lo transportará al aeropuerto internacional de Calgary, ahí en Alberta, Canadá, para tomar el Air Force One, el avión presidencial estadounidense, y volar desde Calgary hasta la base militar en Washington, D.C.,
donde aterrizará en algunas horas. Llegando, ya tiene programada la reunión en el Situation Room, en el cuarto de situación de la Casa Blanca, con su gabinete de seguridad o gabinete de guerra, para tomar decisiones en torno al conflicto que se mantiene en Medio Oriente, encabezado por Israel e Irán. Esa es la salida de Donald Trump desde la zona donde se realiza la cumbre del G7 en dirección al aeropuerto de Calgary. Si hay más imagen antes de su partida, antes del despegue, se le estaremos presentando en este o en los siguientes espacios. Durante la bienvenida a la cumbre del G7, el primer ministro canadiense, el anfitrión Mark Carney, aseguró que esta reunión se da en medio de un momento crucial en la historia. Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host. You did a fantastic job. Thank you. In Canada. But you probably see what I see. And I have to be back as soon as I can. Wish I could stay for tomorrow, but... La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó hoy a Canadá para asistir precisamente a esta cumbre G7, invitada especial de Canadá. Sostuvo una reunión con el Consejo Empresarial Canadiense. Su agenda para mañana comienza a las 11:20. Más tarde se reunirá con los líderes y jefes de Estado de Europa, de India, de Alemania y también de Canadá. Y aunque la presidenta tenía agendada el encuentro con Donald Trump para las 3 de la tarde con 40 minutos de mañana, bueno, pues este fue cancelado después de que se dio a conocer que Trump regresará antes de lo planeado a Washington. A pesar de esto, esta noche la presidenta confirmó que seguirá con la agenda prevista. Nosotros pues continuamos aquí mañana, tenemos reunión con el primer ministro de Canadá, con el presidente de la India, con la Comunidad Europea. Hay varias reuniones. Sí, ya se pospone y estamos en contacto con ellos. Él tomó la decisión de retirarse, canceló su agenda de mañana porque hay una situación muy tensa que todos conocemos entre Irán e Israel. Hemos visto las publicaciones que él hizo. Más bien hacemos votos por la paz, porque que no se agudice el conflicto, que de por sí ya es muy grave. A la presidenta le tomó casi 10 horas llegar a Calgary, Canadá. Hizo una escala en Vancouver, viajó en vuelo comercial, madrugó, despegó a las 6 de la mañana de la Ciudad de México, vuelo de Air Canada, llegó a las 3 de la tarde con 50 minutos ya hasta la sede del G7. Una hora después llegó a su hotel. Mientras ella iba hacia Vancouver, un avión de la Marina de uso presidencial viajó directamente a Calgary, sí, al mismo lugar donde iba la presidenta de México, pero sin ellas. Un avión que no hizo escalas, hizo un solo vuelo, menos de 5 horas. No sabemos quién iba a bordo, pero el avión de uso presidencial sí viajó a Calgary. Lo que sí sabemos es que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, pudo haber estado en ese avión porque lo vieron los periodistas, se lo encontraron antes de que llegara toda la delegación. De hecho, dio una entrevista, se publicó que estuvo tiempo antes, mientras el avión de la presidenta iba aterrizando. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya estaba dando una entrevista en Calgary, en Canadá. Ahí está el avión de la Marina de uso presidencial, pero la presidenta de México viajó en 2 vuelos porque tuvo que hacer escala comerciales. Ahí está la ruta de este avión de la Marina. En muchas ocasiones lo utilizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la propia presidenta Claudia Sheinbaum ya lo ha utilizado. Este avión hizo un vuelo como si lo hubiera hecho con ella, pero sin ella. En estos momentos ya es martes en Medio Oriente, por lo que se cumplen ya 5 días del conflicto entre Israel e Irán. Desde el fin de semana los ataques entre ambos países no paran. Aunque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró hoy que Israel ya tiene completo control del espacio aéreo de Irán, el número de víctimas continúa en aumento en ambos países. فضای غبارآلود استادیوم
שהאוויר הישראלי שולט בשמי טהרן. זה שינוי של כל המערכה. אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו. חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. לאותת ככה, משום שאנחנו מכים אותם שוק על ירך. אבל כמובן שהם רוצים להפסיק. הם רוצים להפסיק ולהמשיך לייצר את כלי המוות. גם את הנשק הגרעיני שמאיים על הקיום שלנו, וגם כמובן את הטילים הבליסטיים, ואנחנו כמובן מחויבים להשמיד את שני האיומים הללו. אם אפשר להשיג את זה בדרך אחרת, בבקשה, אבל נתנו לזה צ'אנס ב-60 יום. בשעה שהם מנהלים משא ומתן עם האמריקנים, האייתולה, כן, הדיקטטור של איראן, מוציא ציוצים שישראל תושמד. תודה רבה, אנחנו לא מתפתים, אני רוצה את הטוב. Al concluir el primer día de actividades de la cumbre del G7 allá en Canadá, se da a conocer un posicionamiento de este grupo de las 7 economías más importantes del mundo sobre este conflicto en Medio Oriente, el cual cito: nosotros, los líderes del G7, reiteramos nuestro compromiso con la paz y la estabilidad en Oriente Medio. En este contexto afirmamos que Israel tiene derecho a defenderse. Reiteramos nuestro apoyo a la seguridad de Israel. También afirmamos la importancia de proteger a los civiles. Irán es la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en la región. Siempre hemos sido claros en que Irán jamás podrá poseer un arma nuclear. Instamos a que la resolución de la crisis en Irán conduzca a una mayor distensión de las hostilidades en Medio Oriente, incluido un alto al fuego en Gaza. Seguiremos monitoreando las implicaciones de esta situación para los mercados energéticos internacionales y estamos dispuestos a realizar esfuerzos concertados, incluso con socios afines, para preservar la estabilidad del mercado. Es el posicionamiento del G7 apenas dado a conocer hace unos momentos, que le presento en esta pantalla. El Instituto Nacional Electoral validó la elección judicial para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, las salas del Tribunal Electoral que estaban vacantes, y el uso de acordeones, sí, que es prácticamente la calca de los resultados, generó discusión en las sesiones del Consejo General, tanto en la de ayer como en la de hoy. Así es como el INE legitimó la primera elección judicial de México. Estamos celebrando ya la decisión de la validez de la elección. Muchas felicidades para los nuevos integrantes de la Corte, pero también mucha responsabilidad. Inducción masiva de votantes bajo diversas formas de coacción, relleno de urnas y adulteración de votaciones, entre otras prácticas ilegales, empañaron la competencia entre candidatos. Hemos sido testigos del actuar faccioso de distintos grupos de poder o de interés que pretenden usar la ley, al INE e incluso a la ciudadanía para inducir mayorías predeterminadas con el fin de imponer integraciones que convengan a sus intereses. Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones. La totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales, esto es, en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior, y en 4 de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, con excepción de la Sala Regional Toluca, coinciden con las promovidas en los llamados acordeones. Propongo a este Consejo General, 1, no declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez, por existir un cúmulo significativo de indicios sobre la posible invalidez de las mismas. Declarar válida una elección en estas condiciones representaría enviar un mensaje preocupante a la ciudadanía que no hay consecuencias ante estas conductas y eso puede propiciar que en futuras elecciones no solamente se repitan, sino que se multipliquen. Encontramos resistencias fuera, pero también dentro de este instituto, hay que decirlo. Intentar no declarar la validez de esta elección por 800 casillas, que no está la certeza, no tenemos los dictámenes, la prisa, el tiempo, contra más de 80,000 casillas que no presentan irregularidades, poner en duda en este momento la integridad de cada uno de los pasos del proceso electoral, me parece una situación extrema y lamentable. Para el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, el efecto fue aún más grave que para las de Suprema Corte. En este caso se advierte la existencia de 43,231 casillas, esto es el 51.55%
del total de casillas computadas, donde resultaron ganadoras absolutas las 5 candidaturas para el Tribunal de Disciplina Judicial que aparecieron en el multicitado acordeón. Respecto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hubo 48.683 casillas, esto es el 57.77% del total de casillas computadas, donde resultaron ganadoras absolutas las 2 candidaturas para la Sala Superior que aparecieron en el multicitado acordeón. El instituto no emite juicios sobre los cambios institucionales que dan origen a nuevos mecanismos de elección. Y cómo no dudar de la elección si, como señalaron algunos consejeros del INE, los ganadores en los cargos más importantes fueron los mismos que aparecieron en los principales acordeones que circularon, repartidos antes y hasta durante la jornada electoral. Ahí la coincidencia. En el caso de la Suprema Corte aparecen en al menos 6 acordeones señalados con nombre, número o solo con el número. Allí están los nombres: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, María Estela Ríos, Sarirene Herrerías, Hugo Aguilar, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Aristides Guerrero, sí, los mismos que estarán en la Suprema Corte. Ocurrió exactamente lo mismo con quienes integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial: Verónica de Gives, Isabel García, Celia Maya, Bernardo Batis y Rufino León. En la Sala Superior del Tribunal Electoral, las 2 vacantes, Claudia Valle y Gilberto de Guzmán Batis, también coincidiendo con esos acordeones. Quien aprobó el uso de acordeones, a pesar de ser ilegales, a pesar de ser parte del Consejo de la Judicatura y que ahora estará en el Tribunal de Disciplina Judicial, es Bernardo Batis. Sí, para él, pues la práctica fue una buena herramienta de orientación. Aquí sus palabras. Les puedo decir que hubo legitimidad, que me parecieron los acordeones una buena herramienta de orientación, que no obligó a nadie, que no violó el secreto del voto, porque cada quien los recibió o no. Me acompaña en el estudio el consejero del INE, Arturo Castillo. Arturo, bienvenido. Ale, muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias por estar acá un día después de esta sesión de ayer, una sesión en la que tú estuviste entre los consejeros y consejeras que se pronunciaron por no declarar la validez, y decías ahí en la declaración que acabamos de transmitir, lo cual no significa declararla inválida, ¿no? ¿A qué te referías con esto y por qué, si nos puedes ilustrar, por qué, cómo dimensionar la gravedad de lo que detectaron? Claro que sí. A ver, primero la primera pregunta que me haces. ¿Por qué es diferente no declarar la validez a declarar la invalidez? Declarar la invalidez equivale a declarar la nulidad. Y el Instituto Nacional Electoral no tiene competencia para declarar la nulidad de una elección. Entonces, al no declarar la validez, en realidad estamos nada más dudando de la validez. Y eso es justamente a lo que nos llevó el cúmulo de indicios que se expuso en la sesión del Consejo General. Como lo comentabas ahorita en la introducción a este segmento, encontramos una coincidencia prácticamente total entre los candidatos a los cargos nacionales, ganadores, y los acordeones que se encontraron. También un dato muy importante: 23 de las 28 candidaturas que se encuentran en este supuesto se deslindaron de los acordeones. ¿Correcto? ¿Esto qué significa? Están diciendo yo no los pagué. Al decir yo no los pagué, significa que alguien más los pagó. Y como recordarás, la Constitución prohíbe financiamiento público y privado en esta elección. De entrada, eso hace que la producción y distribución de acordeones sea ilícita. 3, cuando el Instituto Nacional Electoral dictó una medida de tutela inhibitoria hace unas semanas, dijimos que estos acordeones eran propaganda electoral. Y este acuerdo de tutela inhibitoria fue confirmado posteriormente por el Tribunal Electoral. Es decir, no podemos decir que no era propaganda, claro que lo es. Y esta coincidencia es probabilísticamente inexplicable. Todo esto se trata de un conjunto de indicios o de pruebas indiciarias sobre la potencial determinancia o efecto que tuvieron estos acordeones en el resultado de la elección. ¿Cómo explicas la coincidencia? Ante estas dudas razonables, la propuesta que yo hacía es no validemos la elección. No significa anularla, solo yo no puedo decir que es válida porque tengo dudas razonables sobre la existencia de violaciones determinantes. Y esta era la propuesta. ¿Y eso recaería en el tribunal en algún momento? Esto de cualquier manera va a recaer en el tribunal. Lo que pasa es que si hubiéramos obtenido una mayoría de votos, hubiéramos además remitido los expedientes directamente al tribunal. Se quedaron a un voto. Exactamente.
Todavía está abierta la posibilidad de que pues, las personas interesadas naturalmente presenten las impugnaciones que consideren pertinentes y que en su momento el tribunal resuelva lo que tenga que resolver. Sí, me llama la atención lo que mencionas sobre lo que ustedes con esa primera amonestación, ¿no? esa medida cautelar emitida en un inicio, que también ya fue tarde, porque entiendo que se detectó tarde el uso de estos acordeones, pero que entonces esto es preventivo a lo que ocurrió en las sesiones, ¿no? Ustedes ya como Consejo General del INE, los integrantes, ya habían determinado esta conducta ilícita, ¿no? Y que además estaban persiguiendo de alguna manera, ¿no? O sancionando con estas limitantes. Eso no debió de haber seguido. Eso no debió. Y siguió, de hecho, en total se dictaron 6 medidas medidas cautelares contra los acordeones. Una de ellas fue la medida del Consejo General. Otras 5 fueron dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias posteriormente a la emisión de la tutela inhibitoria. Sí, lo que ven ustedes, y en tu caso en particular con lo que dijiste en la sesión de ayer, es que hay una operación, ¿no? Para generar estos acordeones. O sea, al momento en que estas 23 personas por lo menos dicen, yo no tuve nada que ver con eso. Entonces, ¿quién lo generó? ¿Eso se está investigando? Eso se está investigando, pero no solo eso. Mira, dentro de la investigación que hicimos en mi oficina, lo que encontramos es que en los expedientes que están en el instituto hay al menos 37 modelos distintos de acordeones denunciados. Pero el grado de coincidencia de cada una de las candidaturas ganadoras con los 37 acordeones es superior al 80%. Esto nos hace pensar, o es un indicio fuerte de que esto es una estrategia. El fin era el mismo, ¿no? Exactamente. No es como una elección, que además está prohibido, pero no es como una elección donde tal vez ves una pancarta, ¿no? En los postes, ¿no? Los espectaculares y demás con un candidato, luego ves a otro candidato compitiendo por la misma posición. Nos llenamos de spots, nos llenamos de propaganda, que está permitida en ese momento, ¿no? De distintos actores compitiendo. Lo que ustedes vieron son diferentes formatos de acordeón, pero con las mismas personas. Es como si pusieran al mismo candidato en todos los espectaculares o en todos los postes. Exacto, con casi las mismas personas, o sea, el grado de coincidencia es superior al 80%, había algunas variaciones menores, sobre todo en cargos regionales, o sea, magistrados de circuito, jueces de distrito, y las variaciones son mucho mayores, pero en los cargos nacionales es casi igual. Sí, se mencionaba en la sesión que esto no se veía desde hace 30 años, es decir, antes del surgimiento del Instituto Federal Electoral, en cuanto a malas prácticas. ¿Qué fue lo que detectaron? A ver, creo que eso es importante aclararlo. Tuvimos dos discusiones en el Consejo. Por una parte fue este planteamiento de no declararle validez por la utilización de los acordeones y por los indicios que tenemos. Por otro lado está el tema de unas prácticas profundamente antidemocráticas que creíamos desterradas de este sistema. Y esto se refiere a, estrictamente hablando, 818 casillas. En donde detectamos, por cierto, nada más para perspectiva, 818 casillas es menos del 1%. Es una muestra muy pequeña, pero fueron prácticas muy delicadas. Como justamente votación mayor al 100%, boletas planchadas que no se introdujeron en la urna, inducción al voto dentro de las mismas casillas y cuestiones muy delicadas que se tienen que desterrar de cualquier sistema electoral. ¿Quién es el responsable de esas conductas? Se están investigando. ¿Pero fue al interior de las casillas, entonces centros de votación, o a la hora de contar que ya fue en los distritos? Se detectaron en todos los momentos, o sea, las boletas planchadas, digamos, o que no hay evidencia de que fueran introducidas en las urnas, fueron detectadas al momento de hacer justamente el cómputo. Eso quiere decir que es una boleta que llega así, sin ver las marcas de que se dobló y se metió. Exactamente. Entonces, ¿de dónde viene? Claro. ¿No? Eso impactante que eso pase en 2025. Pasó el año pasado, ¿recuerdas? En 2024, pero solamente en un par de casillas. Pero en el estado de Chiapas. 818. Ahora estamos hablando sí. Me preocupa, más allá de que ya se decretó la validez y demás, que no haya un extrañamiento por parte del instituto para que esto no vuelva a ocurrir en 2027. No sé qué pueda pasar de aquí al 2027, que es la segunda fase de la elección. Claro. Para que no se repitan, porque entonces parece luz verde. Ya escuchábamos a Bernardo Batis, que estará en el Tribunal de Disciplina Judicial, y dice, me parece que fue un gran herramienta de orientación los acordeones cuando es algo que está prohibido. Sí, en efecto. A ver, ha habido extrañamiento por parte de quienes estamos pronunciándonos porque la utilización de este tipo de instrumentos es presumiblemente ilícita. Sí lo ha habido. Para que haya un pronunciamiento institucional al respecto, tenemos efectivamente el acuerdo aquel que dictamos de tutela inhibitoria, en donde sí lo dijimos, ahí sí por unanimidad y todos con claridad. Cada quien puede llevar su acordeón personal, eso no hay duda alguna. Yo hago mi acordeón porque no me voy a memorizar 39 números, pero no puedo estar distribuyendo acordeones porque eso es publicidad y eso es ilícito. Y si lo quieren hacer, tendrían que legislar al respecto, ¿no? O
tendría que ser el propio candidato pagando su propia publicidad. Con el límite de recursos que tiene. Con el límite de recursos y solo para cada persona, decir, a ver, vota por mí. Sí, porque muchos sí entregaban un panfletito, pero solamente salía el nombre y apellido. Y eso estaría bien, pero acuérdate que no estaba permitido hacer propaganda conjunta. O sea, yo candidata, no podía hacer una lista para favorecer a mis cuates. Sí. Bien, pues ojalá que se corrija de aquí al 2027 y si pasa algo con las impugnaciones todavía en el tribunal podrán hacer algún tipo de ya sea recomendación o echar para atrás algo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias al consejero Arturo Castillo. Eso no es lo único que se está aprobando, se está validando un delito. Sí, aquí lo que ocurrió en la mañana se dio a conocer que los invasores de casas habitación podrán vivir en ellas, ¿sí? Se legalizará la invasión. Hoy el Infonavit informó que lanzará un programa para que personas que hayan invadido casas en estado de abandono puedan rentarlas con opción a compra, que se queden con ellas. El director del Instituto, Octavio Romero Oropesa, que le fue muy mal en Pemex y ahora vea lo que está haciendo en el Infonavit, detalló que se tiene registro de 843,000 viviendas emproblemadas, así lo calificó, de las cuales 168,000 ya fueron censadas. Detalló que la idea es que ya no haya desalojos, por lo que se planteará entablar un diálogo con los ocupantes de la propiedad para que puedan rentarlas con opción para adquirirlas a través de pagos accesibles y que a los dueños originales que quieran recuperarlas se les reponga el predio. En lugar de construir vivienda para toda esa gente, ¿no? Y que cada quien tenga la propiedad que le pertenece, no. Esta es la solución que dio Octavio Romero Oropesa. Es buscar regularizar a estas personas que evidentemente no son derechohabientes, pero que sí podrían recibir un arrendamiento con opción a compra para que ya se queden con las viviendas. Si los dueños de esa vivienda quieren recuperarla, se saca a los que están viviendo y se recupera para los dueños. Sí, en el caso de quienes pudieran estar todavía como dueños, lo que estamos haciendo es reprogramando su crédito, reestructurando su crédito para que se quede con la vivienda que él tiene. En el caso de que tuviesen esa vivienda, lo que se vería es cómo le reponemos la vivienda. En Oaxaca, ayer por la tarde, domingo, un comando asesinó a la alcaldesa de San Mateo Piñas. Estaba en las instalaciones del ayuntamiento, estaba con otros funcionarios. Le dispararon 60 veces, 60 balazos contra esta alcaldesa. Es el cuarto alcalde asesinado en lo que va de este año 2025, el 12º en el último año. Wilmer Gil nos cuenta. Este domingo, con vestimenta oscura y encapuchados, al menos 5 sujetos ingresaron a las oficinas del Palacio Municipal de San Mateo Piñas, cerca de la costa de Oaxaca, para asesinar a la alcaldesa Lilia Gema García Soto. Las balas también alcanzaron a 2 personas más que estaban en el lugar. Son 5 sujetos a bordo de 2 motocicletas. Estas cámaras no son las del Palacio Municipal, es, insisto, parte del trabajo que nosotros hacemos de los recorridos por los cuales ingresaron a esta comunidad. 11:40 de la mañana se ve cuando están ingresando estas personas. El atroz asesinato le tomó 6 minutos al grupo de sicarios que hizo decenas de disparos con armas largas y cortas de grueso calibre. En el lugar fueron encontrados 60 casquillos, 49 calibre 2.23, 4 calibre 5.56 y 7 calibre 9 milímetros. Es decir, fueron armas de alto poder. Uno de los heridos, el agente municipal de la comunidad de Agua Caliente, Eli Gregorio García Ruiz, también perdió la vida y la otra lesionada, una psicóloga, está fuera de peligro. La Fiscalía tiene 5 líneas de investigación, entre las que destacan denuncias en el ámbito federal y estatal que la alcaldesa hizo. Están abiertas todas las líneas de investigación, también por algunos antecedentes que nosotros teníamos en torno a alguna serie de denuncias que la presidenta había hecho. Hay personas que estamos justamente buscando sus declaraciones para poder nutrirlas. El gobernador lamentó el crimen y afirmó que no quedará impune. Y condeno enérgicamente este asesinato cobarde
Desde el gobierno del estado vamos a colaborar con las investigaciones para que este artero crimen no quede impune. Lilia Gema García Soto había sido electa como presidenta municipal de San Mateo Piñas bajo el régimen de sistema normativo interno para el periodo 2023-2025. Recibió su constancia de validez en diciembre de 2022. Apenas hace un mes, Mario Hernández, presidente municipal de Santiago Amoltepec, también en Oaxaca, fue asesinado en una emboscada junto a 2 policías municipales, un crimen que sigue impune. Desde Oaxaca, para Milenio Noticias, Wilmer Gil. En Culiacán se ven escenas de guerra. La madrugada del domingo, autoridades federales y estatales aseguraron una camioneta Jeep con blindaje artesanal que contaba con una metralleta calibre 50 instalada en el techo. En este lugar se localizaron 3 personas sin vida, una herida. Además, se aseguró un arsenal. Estaba compuesto de armas largas, armas cortas, entre las que había un dispositivo antidrones valuado en $100,000 o casi 2 millones de pesos. A finales de mayo, Milenio confirmó que este tipo de dispositivos son utilizados por la facción de La Malliza. El enfrentamiento en el que fueron asesinados los sicarios que portaban todos estos artefactos, incluido el dispositivo, se difundió la noche de ayer. ¡La puerta! ¡Échale! ¡Ya, verga! ¡Sigue tirado! ¡Arremanca la frente, Cerro! ¡Anda! ¡Te verga! ¡Ya abre la puerta! ¡Chíqueselo, plebe! ¡Ahí, arremáncalo, plaza! ¡Chinga tu madre! ¡Mátalo! En Jalisco, también el domingo por la tarde, fue asesinado el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sinaloa, Lázaro Gavino Espinosa, quien era identificado como concuño de Iván Archibaldo Guzmán, líder de los Chapitos. Este funcionario, quien también se desempeñó como catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue atacado cuando se encontraba en una verdulería de la colonia San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan. Los agresores huyeron sin que hasta el momento haya alguna información sobre su paradero. Hoy, periodistas cuestionaron sobre el asesinato al secretario general de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro, pero dijo que no tenía información y que serán las autoridades de Jalisco las que se hagan responsables de la investigación. Esta mañana, el periodista Luis Chaparro informó que en Estados Unidos existe una alerta contra el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por supuestamente ser sospechoso de terrorismo, es decir, tener alguna relación con algún grupo criminal que ahora Estados Unidos califica como terroristas, organizaciones de terrorismo internacional. Es ahora el delito del que se le acusa a quienes tienen vínculos con esos cárteles. Para demostrarlo, el periodista Luis Chaparro difundió esta captura de pantalla que le habría sido compartida por una fuente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y en el cual aparece el apellido Durazo, la frase sospechoso de terrorismo y la fecha 5 de mayo del 2025. Según el periodista, debido a esta alerta, Alfonso Durazo dejó de viajar a Phoenix, Arizona, donde hasta hace unas semanas se trataba un padecimiento cada semana. Sin embargo, momentos después de que se publicó esta información, la vocera del gobierno de Sonora, Paloma Terán, acusó en su cuenta de X que el reporte es completamente falso. Aseguró que se trata de una estrategia de quienes ven que Sonora avanza con orden y honestidad. El propio Durazo aseguró que no existe ninguna alerta en su contra en Estados Unidos y pidió no pescar anzuelos de ese tipo. Jóvenes, no muerdan ustedes todos los anzuelos que se les presentan. Por favor, por supuesto que no hay nada de eso. En el Estado de México, el sábado, 3 hombres entraron a una casa en el municipio de Jilotepec. Ahí mataron a Patricio Reyes Landa, conocido como El Pato, integrante del grupo Guerreros Unidos, ligado al caso Ayotzinapa. Estuvo detenido en la época de Murillo Karam, de La Verdad Histórica. Lo soltaron, lo volvieron a detener. Ahora lleva un proceso en libertad. La historia nos la cuenta Ángel Hernández. Pues yo el 26 de septiembre, yo recibí una llamada como a las 11 de la noche del tan mentado Cepillo, o el terco que le dicen. Él me hizo esa llamada a las 11 de la noche que me alistara yo con los chavos. Patricio Reyes Landa, uno de los protagonistas con los que el gobierno de Enrique Peña Nieto construyó la verdad histórica sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, ha muerto.
Lo asesinaron al menos 3 sujetos encapuchados que entraron a su casa la madrugada del sábado en Jilotepec, al norte del Estado de México. Como pasó con muchos otros presuntos sicarios de Guerreros Unidos, el grupo criminal acusado de asesinar a los normalistas, el Pato declaró de forma espontánea tras su arresto haber participado, y que después quemaron los cuerpos en el basurero de Cocula y esparcieron las cenizas en el río San Juan. Y que ahí donde está la entrada de Iguala, hay un lugar que se llama Loma de Coyote. Nos metimos y ya nos estaba esperando una camioneta de municipales de Iguala de Guerrero. Identificado como narcomenudista de Guerreros Unidos, según un organigrama de la Fiscalía de Guerrero al que Milenio tuvo acceso, el Pato fue arrestado junto a Jonathan Osorio Cortés, el Yona, y Agustín García Reyes, el Chereje. Los 3 capturados son miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y al rendir su declaración, confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula. Según testificó Reyes Landa, él mismo llevó a 4 estudiantes al basurero, uno ya muerto. Al resto los ejecutó ahí. Nunca vio cómo los incineraron, pero dijo que vio bolsas con cenizas que después habrían depositado en el río San Juan. Poco después se determinó que sus testimonios habían sido obtenidos bajo tortura y que sus detenciones fueron ilegales. En 2015, en una entrevista con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, negó todo lo que había testificado bajo tortura. En 2018 salió libre y lo reaprendieron en 2021 por posesión de armas de fuego. Fue liberado bajo medidas precautorias, pero seguía sujeto a proceso. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. A pesar de haber sido liberado por haber sido víctima de tortura, el papel que tuvo el Pato en la noche de Iguala también aparece en otros testimonios que no fueron obtenidos bajo tortura. Por ejemplo, la entrevista que hicieron visitadores de la CNDH en el 2018 a Juan Miguel Pantoja Miranda, el pajarraco. Él reconoció a El Pato entre una serie de imágenes de integrantes de Guerreros Unidos, funcionarios y normalistas. Dijo que ambos estuvieron en la camioneta que trasladó a los estudiantes al basurero de Cocula. El pajarraco dijo que El Pato llegó a dispararle a algunos de ellos y participó en el armado de la plancha donde fueron incinerados. Además, en el mes de mayo, el 28 de mayo, un tribunal descartó desechar la llamada verdad histórica. Uno de los argumentos de estos jueces, de estos magistrados, fue que si los testimonios fueron obtenidos bajo tortura, eso no implica que los hechos narrados hayan sido falsos. Además, el Pato, o de este sujeto, del Pato, hay otros 5 hombres ligados al caso de Ayotzinapa que murieron previamente de forma rara, la mayoría de ellos asesinados. Jesús Martínez Brito, el marranero, además de Mario Casarrubias, que él murió por COVID-19. Por cierto, el pajarraco ya lleva una semana de que lo reaprendieron y nada se ha informado al respecto de este personaje clave en el caso Ayotzinapa. Otro personaje relacionado con el caso fue encontrado muerto, también en el Estado de México. Se trata del juez Everardo Maya. Estaba dentro de una camioneta con un disparo en la cabeza a unos metros del Panteón Santa Cruz de Sinacantepec. Él era juez de distrito en materia de amparo, fue quien le dio un amparo al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, para evitar la prisión preventiva por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hay información nueva sobre el caso del presunto abuso sexual contra 2 niñas en Zimapán, Hidalgo. En semanas anteriores estuvo aquí el padre de las menores, Mario Espinosa. También vino acá la tía de ellas, Ailén Trejo. Ahora, quien es señalado, uno de los señalados como victimarios de las menores, Arturo Williams Trejo, emitió este desplegado en el que dijo ser víctima de calumnias por parte de sus hermanas, de Jacqueline y de Ailén, es decir, la madre y la tía de las niñas, ¿sí? Son las hermanas de este personaje a quien acusan de haber violado a las niñas. Él dice que su defensa tiene las pruebas suficientes para demostrar su inocencia, la de su esposa y la de la diputada con licencia Arely Medina, de entender que el origen de este proceso legal es la disputa de una herencia entre sus hermanas y que a él, al involucrarse, también fue señalado como agresor de las menores. Pidió que haya una investigación imparcial y piso parejo para defenderse. Con esto hacemos una pausa. Volvemos. Esta tarde se formó el ciclón tropical 5E al sureste de las costas de Chiapas. En interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano mantendrá lluvias en 8 estados de esta parte del país. La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que este ciclón podrá evolucionar en las próximas horas a tormenta tropical Eric e incluso alcanzar fuerza de huracán categoría 1 para el miércoles entre Oaxaca y Guerrero. Al respecto, la gobernadora de ese estado, Evelyn Salgado, pidió a la población tomar precauciones. Se prevé que otro canal de baja presión extendido sobre los estados del norte y centro de México propicie lluvias fuertes. Más lluvias. También se pronostica
pronostican fuertes rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en estados del noroeste, del norte, sureste del país, incluida la península de Yucatán. Aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta roja por lluvias fuertes persistentes durante esta noche y madrugada en las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán y Gustavo Madero. Las lluvias que han caído en el transcurso del día dejaron inundaciones en Periférico, Viaducto, Avenida Rosario y Cultura Norte, en la colonia San Martín, Xochinahuac, también en Reforma, el cruce con Circuito Interior, y en la Central de Abasto en Iztapalapa. Se reportaron al menos 45 árboles caídos, 46 encharcamientos en distintos puntos de la capital. En la colonia Hipódromo Condesa, un transformador falló, dejó sin luz eléctrica varias calles de esa colonia. En el Estado de México, fuertes lluvias también dejaron severas afectaciones en los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan y Coacalco. En Tlalnepantla, el agua superó los 50 centímetros de altura en algunos puntos, como la vía Gustavo Vaz. Ahí quedaron atrapados varios vehículos. También hubo inundaciones en la unidad habitacional El Rosario, en Periférico Norte, Valle Dorado, la zona industrial y la zona de aceros. En Naucalpan hay riesgo latente de que la presa Los Cuartos se desborde si sigue lloviendo así, porque además está llena de basura como muchas presas. Vecinos de Coacalco reportaron inundaciones en Villa de Flores. Esas son las imágenes que se han visto durante todo el día. Otra zona que presentó afectaciones por las lluvias fue la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hasta un área de mesas donde los usuarios se detienen a comer. Una parte del techo se desprendió, trabajadores tuvieron que sacar el agua con cubetas. La semana pasada una de las pistas resultó afectada también por lluvias, y ahora esto es que ya se han realizado trabajos de remodelación. Estuvimos recorriendo la Terminal 1, la Terminal 2, las pistas, pues o alguien hizo mal su trabajo o hubo desvío de recursos, porque esto, después de esos trabajos que justamente atendieron el tema de ingreso de agua por lluvias, no debería de estar ocurriendo. Vamos, imágenes completamente en vivo. Es la salida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde Canadá. Está por abordar el avión presidencial, el Air Force One. Está llegando en el Marine One desde la zona donde se realizó el primer día de actividades de la cumbre del G7, y ya está llegando al Aeropuerto Internacional de Calgary. Vemos ya personal del servicio secreto desplegado en la parte baja de esta escalinata que lleva hacia la entrada, el ingreso del avión presidencial, este Boeing 747 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En estos momentos vemos el aterrizaje del Marine One, el helicóptero oficial del presidente estadounidense, momentos antes de salir de regreso a Washington. Es de forma anticipada, es el regreso que está haciendo. Digamos que hizo la mitad de la agenda en la cumbre del G7. Mañana todavía hay actividades por allá, pero Donald Trump de emergencia sale hacia Washington debido al conflicto que se vive en Medio Oriente, encabezado por Israel, socio de Estados Unidos, e Irán, enemigo de este país. Dice Donald Trump en una publicación que Teherán, la capital de Irán, debía ser evacuada de forma inmediata. Sin embargo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha dicho que Estados Unidos mantiene su posición de defenderse, es decir, no está realizando acciones de ataque en Medio Oriente. Veremos las decisiones que tome Donald Trump una vez que arribe a la Casa Blanca. Esta madrugada se espera que ya tenga una reunión en el Situation Room, el cuarto de situación, con su gabinete de seguridad y guerra. Así, la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Aeropuerto Internacional de Calgary en el Marine One, el helicóptero que lo transporta, para caminar, se dirigirá al Air Force One y comenzará así su traslado hacia Washington, D.C. Vemos parte de los al personal que arriba justo para subirse al avión. Estaremos atentos a esta información. Mi compañera Paula Barquet se los informa en Milenio Televisión a las 11. Con esto nos pedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.